¿Está Estados Unidos esperando el momento para invadir Venezuela? Los expertos no creen que ese sea el plan, sobre todo tras haber subido la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones. Porque es una cosa mandar un grupo de fuerzas especiales a donde está Maduro, capturarlo y sacarlo de ahí. Eso no se puede descontar. Yo diría que hay poco chance, pero sí hay un chance relativamente objetivo que vaya a ocurrir. Ahora, mandar ¿qué? 150,000 soldados americanos a ocupar a Venezuela e instalar el gobierno legítimo. No, eso no va a pasar. Aquí sacan a Trump el próximo día. Así que es que hay cero apoyo después de las guerras en Afganistán e Irak, las cuales yo conozco las dos personalmente. Después de eso ya hay cero deseo para participar en ese tipo de aventura. Más que orquestar una invasión, todo apunta a que el objetivo de Estados Unidos es animar a los hombres de Nicolás Maduro a delatarlo para recibir la recompensa. Si quieres saber más, da la vuelta a la pantalla. Donald Trump actúa como si Latinoamérica todavía fuera el patio trasero de Estados Unidos. Amenaza al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, despliega buques de guerra en el Caribe, asegura haber hundido una embarcación de narcotraficantes y no descarta nuevos ataques. If they fly in a dangerous position, I would say that you or your captains can make the decision as to what they want to do. If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. ¿Pretende Trump reactivar el intervencionismo militar estadounidense de las pasadas décadas en la región? Muchos descartan que su plan sea ese. Esa época ya pasó. No creo que vaya a efectuarse una invasión como tal, porque eso sería un obstáculo para la meta que tiene Donald Trump de querer conseguir el Premio Nobel de la Paz. Pero sabemos que la coherencia no es el fuerte de Trump. Aunque no ha tenido reparos en pedir para sí mismo el máximo galardón político del planeta, también amenazó con anexionarse Groenlandia y Canadá y celebró la publicación de un video que muestra el bombardeo y hundimiento de una embarcación con tripulantes a bordo. On the boat, you had massive amounts of drugs. We have tapes of them speaking. It was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people. And everybody fully understands that. In fact, you see it. You see the bags of drugs all over the boat. And they were hit. Obviously, they won't be doing it again. And I think a lot of other people won't be doing it again when they watch that tape. Lo que Trump presentaba el 2 de septiembre como un acto de legítima defensa contra el narcotráfico, si fuera cierto, sería una violación del derecho internacional. Lo explica el catedrático de Derecho Penal Internacional Kai Ambos en declaraciones al diario Tagesspiegel. El asesinato de personas podría estar justificado si hubiera un conflicto armado y si se tratara de combatientes. Pero aunque fueran personas del Tren de Aragua, sus miembros son civiles protegidos. En tiempos de paz, ese tipo de criminales deberían ser detenidos y condenados bajo el imperio de la ley. Por lo que sabemos hasta ahora, habrían sido ejecuciones extrajudiciales. Así que el presidente que se considera merecedor del Nobel de la Paz, e incluso lo pide, es también un presidente que pone la ley del más fuerte por encima de la ley internacional. Pero ¿hacia dónde va ese unilateralismo de Estados Unidos en la región? ¿Es el plan realmente iniciar una guerra? Yo no veo de ninguna manera una invasión masiva de soldados americanos para ocupar Venezuela. Yo creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, es el principal autor de esta acción, porque él lleva ya una carrera larga siendo anti-Chávez, anti-Maduro, etc. Y entonces ve esto como una oportunidad para presionar al gobierno, al gobierno no, a Maduro y a su cúpula, la gente que lo mantienen en poder. Ese grupo que estaría manteniendo a Nicolás Maduro en el poder es, según Estados Unidos, el llamado Cártel de los Soles, una supuesta alianza criminal dirigida por altos mandos militares venezolanos que estaría encabezada por Maduro. Hacia ese grupo parecen dirigirse las acciones y los anuncios del gobierno de Trump. En algunas organizaciones como Inside Crime da una vieja data del Cártel de los Soles desde los años 90. El Cártel de los Soles no es un cártel como lo conocemos, como el de Sinaloa, el de Michoacán. No hay una estructura jerárquica dentro del Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles es una red conformada por personas militares, oficiales, que se dedican a hacer narcotráfico y otros negocios ilícitos como tráfico de personas, minería ilegal, también contrabando de gasolina entre Colombia y Venezuela. Es un tema que es
tabú en Venezuela hablarlo, porque muchas organizaciones que lo han denunciado, como el profesor Javier Tarazona, que también están desde hace muchos años presos. En Venezuela, el propio Maduro niega incluso la existencia del Cártel de los Soles. Yo le diría, bueno, vamos entonces, los generales que están en las Fuerzas Armadas de Venezuela, que entreguen todos sus documentos financieros y ver sus cuentas, las que tienen en Panamá o en los Caymans o en Suiza o donde sea. Déjenos investigar eso, a ver. Y si ahí hacemos una investigación de contabilidad y no se encuentran millones y millones de dólares, bueno, entonces sí, disculpa, tenía usted toda la razón. No hay pruebas de la implicación directa de Maduro en negocios ilícitos, pero sí ha habido actitudes que alimentan las sospechas. Por ejemplo, su reacción para evitar la captura del exgeneral y exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Es muy difícil poder vincular al presidente de facto de Venezuela con el narcotráfico porque no hay pruebas. Sin embargo, cuando vemos y recordamos que Maduro envió 4 buques de guerra a Aruba para tratar de rescatar a Hugo Carvajal, la protección que le dio a Hugo Carvajal en ese momento, uno dice, bueno, aquí hay algo, aquí debe haber algún tipo de vínculo o de miedo también en que se lleven a una persona que estaba tan vinculada o que conoce tanto sobre el narcotráfico en Venezuela. Finalmente, el exgeneral venezolano Hugo Carvajal fue extraditado desde España a Estados Unidos en 2023. Desde allí, en 2025, se declaró culpable de todas las acusaciones por narcotráfico. Entonces, a las revelaciones que Carvajal haya podido hacer desde Estados Unidos, se suman las actividades ilícitas de los sobrinos de Maduro. Los sobrinos de Cilia Flores, que aunque no son sobrinos consanguíneos de Maduro, hay una vinculación familiar de algún tipo, fueron capturados casi infraganti y con videos donde ellos salían haciendo negocios con narcotraficantes para poder usar cosas del Estado venezolano para poder traficar droga, y ellos tuvieron casi 2 o 3 años presos en Estados Unidos hasta que por una negociación de Biden fueron liberados también. Así que hay vínculos en el pasado que hemos visto muy fuertes de Maduro con elementos que han sido demostrados culpables frente al narcotráfico. Para Estados Unidos, la vinculación de Nicolás Maduro con el narcotráfico parece estar fuera de toda duda. El gobierno de Trump no muestra interés en negociar con él, sino en marginarlo y apresarlo. Hace 5 años, cuando el gobierno de Estados Unidos, bajo Donald Trump, propuso ofrecer $15 millones por la información que llevara al arresto de Nicolás Maduro, justamente inmediatamente después hubo un despliegue de buques militares en el Caribe también. Ahora vemos exactamente el mismo modus operandi. Se eleva el precio de la recompensa a Nicolás Maduro a 50 millones y casi inmediatamente después se hace este despliegue militar. A finales de agosto de 2025, tanto desde las bases navales estadounidenses de Norfolk y Jacksonville como desde Panamá, Washington desplegó aviones de espionaje, submarinos de ataque y buques de guerra hacia el Caribe. Tras ese despliegue, el Pentágono no ha proporcionado su posición, que no obstante ha inspirado mapas no oficiales, como el difundido el 31 de agosto en redes sociales por el congresista republicano Carlos Jiménez. Sea cual sea la ruta de esos barcos, con su despliegue y también con el video de la destrucción de una supuesta lancha del narcotráfico, el objetivo de Estados Unidos, más que orquestar una invasión, podría ser convencer a los hombres de Maduro de que si lo delatan, podrían salvarse y cobrar una recompensa multimillonaria. Entonces, ofreciendo 50 millones, eso crea también presión, porque puede ser que ahí alguien vaya a traicionar a Maduro. Ahora, mandar que 150,000 soldados americanos a ocupar a Venezuela e instalar el gobierno legítimo, no, eso no va a pasar. Aquí, después de las guerras en Afganistán e Irak, las cuales yo conozco las dos personalmente, después de eso ya hay cero deseo para participar en ese tipo de aventura. Y mientras Nicolás Maduro hace hincapié en alertar de la posible invasión, el mayor riesgo para él podría ser esa recompensa de 50 millones que se ofrece por facilitar su captura. Allí hay
una estructura que está conformada por varias personas y que saben que si se traicionan entre sí, caen todas como una casa de naipes. Y yo creo que esa es la base de la lealtad que hay también hacia Nicolás Maduro. Pero también hay que entender que Estados Unidos está intentando negociar para ver si pueden ofrecer algo mejor de lo que ofrece Maduro a estos grupos. Ante eso, Maduro se presentó como el defensor de Venezuela y anunció la movilización y adiestramiento de más de 8 millones de milicianos. Pero ni los venezolanos creen esas cifras, al igual que no creyeron en los resultados de las presidenciales de 2024, calificadas de fraudulentas por el Centro Carter, tras la negativa de Maduro a publicar las actas electorales. A la población venezolana nadie puede ocultarle que su país está debilitado por la represión política y la migración. Hasta las mismas bases se han dado cuenta que no hay un apoyo político hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela como se había tenido. No solo eso, sino que estamos frente a la migración, al éxodo más grande que ha visto el continente en su historia, y es en un país que no está en guerra. A esa precariedad se le suma ahora el temor a una invasión estadounidense, aunque los analistas la descarten. Pero si a pesar de todo sucede, para el país sería la última estocada. No me quiero imaginar ese escenario, me daría mucho dolor ver a venezolanos perdiendo su vida por una causa como una invasión. Lo más sorprendente de todo es que pese a la beligerancia de sus líderes políticos, pese al despliegue estadounidense de buques, pese a las amenazas y las operaciones de las que Trump se vanagloria, en segundo plano, Estados Unidos sigue haciendo negocios con Venezuela. Siguen habiendo comunicaciones no públicos entre Estados Unidos y Venezuela. Todas esas comunicaciones siguen. Después de quitarle la licencia en febrero a Chevron para poder sacar el petróleo de Venezuela, ahora en julio le dan otra vez la licencia. Y ese es uno de los buques que sí hemos visto que ha llegado a su destino, es el buque de Chevron de las costas venezolanas a Estados Unidos a importar ese petróleo venezolano que Estados Unidos sí necesita. Por eso es que Trump renueva las licencias de Chevron sin los límites que se le habían impuesto, sin las sanciones, y hay un interés de parte de Estados Unidos, de Trump, de poder explotar los recursos que tiene Venezuela, no solo de petróleo, sino también de minerales, de bauxita, tenemos las reservas de oro más grandes del mundo también, que de eso se habla poco. ¿Es entonces la intimidación militar y económica el método de Donald Trump para facilitar los negocios de Estados Unidos con Latinoamérica? Si esa es la estrategia, no parece que funcione. Las presiones militares y comerciales de Trump empujan a bloques como el Mercosur a acercarse más a otros socios más estables, como la Unión Europea. Por lo pronto, la Comisión Europea ya ha puesto en marcha el proceso de ratificación de su acuerdo con el Mercosur.